Muy buenas tardes nuevamente a todos los que no había tenido oportunidad de saludarlos. Pues vamos a seguir avanzando con nuestro curso. Ya hoy estamos en la clase número 6 y prácticamente nos van quedando únicamente 3 de clase, más el último día, que es el día de la presentación de los artículos finales, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir avanzando, vamos a seguir viendo todavía algunos puntos que nos hacen falta visualizar, tal como el día de hoy, que es reforzar el tema de la referenciación bibliográfica para, digamos, las fuentes bibliográficas que ustedes consulten, ¿verdad? Y también para las tablas y gráficas que deberían de enriquecer su artículo científico, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar platicando y haciendo algún tipo de dinámica sobre ese sentido. Para poder iniciar, o digamos, para la actividad inicial, pues quería, digamos, tener como un panorama de cómo ustedes miran el aspecto de la elaboración de su artículo, ¿verdad? Entonces, preparé una estadística o una encuesta que está colocada aquí mismo, que es una de las herramientas que podemos utilizar nosotros en Zoom, ¿verdad? Y que nos va a servir hoy. Bueno, entonces, básicamente es un cuestionario de 3 preguntas, ¿verdad? Muy sencillas, pero que me van a servir a mí como para visualizar cómo creen, digamos, o cómo ustedes se sienten con respecto al artículo científico. Son 3 preguntas, como les decía. La primera es de selección simple, la segunda, ahí pueden escoger más de una, ¿verdad? Y en la tercera, pues también es de selección simple, ¿verdad? Entonces, voy a lanzarlo. Lo voy a dejar unos minutos y después recopilamos resultados y los miramos, ¿verdad? Entonces vamos a visualizarlo acá. Le voy a dar lanzarlo y ahí va. Debería de estar lanzándose en algún momento. Porque creo que hoy no sé por qué, pero ahí está, ya está. Ya deberían de tenerlo ustedes en sus pantallas para poder responderlo. No sé si ya lo tienen. Ok. Vamos a ver, he recibido 3 respuestas. 5 respuestas. 6 respuestas. 7 respuestas y tenemos que ser 9. 8 respuestas. Y nos hace falta 1. Porque vemos 10 conectados, entonces deberían ser 9. Deberían ser 9 las respuestas. Cabal. Ahí estamos. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Vamos a revisar entonces en poll.
Ok, algún día terminará. Ok. Y share results. Vamos a ver. Ok. Entonces, ay, perdón. Uy, uy, estoy topándome con cosas que no debo. Bueno, entonces aquí están sus, no sé si miran los resultados. Sí, ingeniero. Ah, va. Entonces, cabalmente, de las 9 que ustedes respondieron, pues casi todos están, o 7 de 9 respondieron que están entre un 50 y un 70% en la elaboración de su artículo. Dos personas dicen que ya tienen más del 70, eso está bien, ¿verdad? Dentro de los principales factores, ¿verdad? Pues obviamente, y creería que ese es el factor principal, ¿verdad? Y así se refleja en esta encuesta, que es el factor de tiempo, que es, digamos, el que pudiera afectar para que ustedes pudieran completar su artículo, y la otra es la falta de la falta de bibliografía, que digamos en el caso de los que respondieron de falta de bibliografía, habría que ver, lo que habría que hacer es ampliar un poco su rango de lugares donde pudieran encontrar información, ¿verdad? Y tratar de, ¿cómo se llama esto? De visualizar, digamos, en algunos buscadores, digamos, en Google Académico o en Microsoft Académico, que también hay, digamos, también está el de Microsoft, digamos, pudieran encontrar en Sci-Fi, no, en SC Cielo, creo que se llama el otro, digamos, es otro buscador. En Redalic podrían, digamos, también buscar todas esas que son lugares o bancos de datos de fuentes confiables para su trabajo, para que, digamos, pudieran encontrar algunas otras fuentes que pudieran, digamos, que pudieran ayudarles a completar su artículo. Y en la otra, pues el 100% dice que sí va a completar su artículo científico, eso me parece, ¿verdad? O sea, está bien, están positivos para poder concluir, ¿verdad? Entonces, era como para tomar un poco la temperatura y un poco, digamos, ver qué tanto o digamos qué tan, cómo se sentían ustedes con respecto al artículo. No sé si tienen algún comentario con respecto a esto. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Si nosotros tuviéramos el artículo académico ya como hoy está habiendo una actividad de que hay que entregar un borrador, Ujú. si nosotros tenemos un 70%, nosotros le podríamos hacer una entrega para ver si usted nos podría revisar el documento. De hecho, la tarea del día de hoy, ¿verdad? Digamos, y les voy a contar qué es lo que va, por qué está así. Digamos, la tarea que voy a dejar hoy para el próximo jueves, ¿verdad? O sea, digamos, para el próximo jueves, es el primer borrador del artículo completo, ¿ya? O sea, digamos, ahorita ya, digamos que prácticamente están hechas, creo que 4 de 6 de las secciones, ¿verdad? O por lo menos, digamos, ya en un primer intento, ¿sí? Entonces, la tarea lo que busca es que terminen las otras secciones, ¿verdad? ¿Y para qué? O sea, digamos, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que el próximo viernes, ¿verdad? Tengamos una actividad de revisión de pares académicos, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que con los artículos que ustedes entreguen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una coevaluación, ¿verdad? Eso así se denomina cuando
digamos, sus pares los van a evaluar, ¿verdad? Entonces, parte de las actividades es anticipándoles un poco la actividad de la próxima semana, pero digamos la idea es que ustedes tengan ya, digamos digamos que por ejemplo el grupo uno, o sea, todavía no tengo todavía la certeza o de la dinámica que vamos a hacer, pero digamos, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? El grupo 2 va a calificar o el grupo Tikal va a calificar al grupo Huachantún. El grupo Piedras Negras va a calificar al grupo Caminal. El grupo, y así, ¿verdad? O sea, digamos, vamos a repartir los trabajos, ¿verdad? Y ustedes van a leer el artículo del otro grupo, ¿verdad? Y van a dar sus comentarios, ¿verdad? Y vamos a establecer una serie de discusiones acá para que, como se llama, para que todos, para que cuando terminamos la clase del próximo viernes, pues todos vayan ya con algún comentario, ¿verdad? De su artículo, más, digamos, entonces yo con esos comentarios, digamos, con el artículo, más los comentarios del grupo, yo lo voy a revisar y les voy a dar también mis comentarios, ¿verdad? Entonces, creo que es una actividad interesante y que nos va a enriquecer a todos. No sé ¿qué opinan? A mí me parece bien, ingeniero. Ok. Ahí Diego dice que está bien. ¿Alguien más? Sí, re bien, Inge. La verdad es que sí, para tener otro punto de vista. Otro punto de vista, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces así lo vamos a hacer. Entonces por eso es que el día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre APA, ¿verdad? Y después entonces ya les voy a dejar yo para que completen la versión 1.0 de su artículo, ¿verdad? Y entonces ya lo revisamos la próxima semana y con todas esas revisiones y todo eso, pues ya saldrá, espero yo, para la semana 8, una versión 2.0 Plus, ¿verdad? Ya con bastantes observaciones y con una mejor, digamos, con un mejor enriquecimiento de todos estos comentarios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso que vamos a estar nosotros trabajando y les voy a traer un pequeño instrumentito, ¿verdad? Digamos una pequeña rúbrica para que, digamos, tengan una guía cada grupo de cómo calificar a sus pares, ¿verdad? O sea, digamos que no sea simplemente por puro feeling o por puro sentimiento, sino haya un instrumento que los guíe en la evaluación, ¿sí? Ok, bueno, entonces eso es lo que trataríamos de que pasara la próxima semana, pero mientras tanto tenemos que avanzar hoy en el tema que nos compete, ¿verdad? Entonces, como les decía, vamos a trabajar un poco sobre normas APA 7, que acuérdense que digamos, bueno, ya desde proyecto de investigación 1 y desde proyecto de graduación y desde todas este tipo de, ¿cómo se llama?, de trabajos de investigación, creo que les han hablado sobre las famosas normas APA, ¿verdad? Yo creo que ya eh, hay un punto donde aburre un poco, pero lo que pasa es que es importante el estarlo tocando constantemente porque eso lo que evita, ¿verdad? Es el que ustedes tengan problemas con lo que es, digamos, lo que se denomina plagio, ¿verdad? O que es la copia de artículos sin referenciar o de documentos sin referenciar y que por lo tanto den lugar a que, ¿cómo se llama esto? A que se comete ese delito, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es evitar eso, ¿verdad? De hecho, yo tengo, digamos, ahorita una de las cosas que tenemos que hacer es que sus artículos pasen por un software antiplagio, que digamos yo ya lo tengo
Digamos, eso es parte de las herramientas que me sirven a mí ahora día, no día a día, pero sí, digamos, cada cierto tiempo para revisar los documentos y créanme que ha servido bastante porque, digamos, no solamente, y digamos, no es por buscar que, ¿cómo se llama?, que ustedes tengan o no tengan copiado algo. A veces, muchas veces las copias o la copia, ¿verdad? Digamos, sin referenciar, a veces es sin querer, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, lo que busca esta revisión del software antiplagio, ¿verdad? Es cabalmente encontrar esos lugares donde puede ser que esté mal referenciado y que por esa mala referencia, entonces se esté quedando como que fuera una cita plagiada, ¿verdad? Y cuando no lo es, sino simplemente es una cuestión de formato, ¿verdad? Entonces, es por eso que, digamos, digamos, más, bueno, y obviamente también para poder, digamos, buscar, digamos, que no haya algún tipo de situación de plagio que es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es bien visto. ¿Por qué? Porque la misma universidad se ha visto involucrada en temas de eso, ¿verdad? Por no hacer una adecuada y suficiente revisión del tema, ¿verdad? Entonces, creería yo que, que tiene que es algo que tenemos que atacar tanto como institución, como facultad, como a nivel de carrera, en este caso a nivel de maestría, ¿sí? Entonces, pues para que lo sepan Inge, también. Sí, disculpe, una duda, no tengo dónde levantar por acá la mano, pero bien ahí. sí, no En me aparece, fíjese. Reactions, en Reactions, Ah, ahí dice Raise Hand. yes, gracias, ya la encontré. Mire, Inge, y lógicamente el trabajo de nosotros va a tener algún tipo de relación con la investigación inicial, ¿verdad? O sea, eso sí podría tener algunas cosas o muy comunes o quizás hasta las mismas con respecto a la investigación con la que se inicia este artículo científico. Sí, o sea, por eso le digo, digamos, por ejemplo, si ustedes hicieron un anteproyecto y ese anteproyecto ya está publicado en algún lugar, pues obviamente va a salir, digamos, con algún tipo de plagio ahorita. Pero si, digamos, por ejemplo, ustedes no lo publicaron en ningún lado, no debería de aparecerles. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, y eso es parte de la situación, digamos, del plagio. Digamos, por ejemplo, ustedes pueden hacer varias versiones de su documento, ¿verdad? Pero si ustedes no lo publican, entonces, digamos, los software antiplagio muy probablemente no lo tengan todavía, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones, digamos, se habla de que esas versiones anteriores son lo que se denominan como white papers, ¿verdad? O sea, son como borradores, digámoslo así, o documentos preliminares de su documento final. En este caso, el documento final de su proyecto de investigación es ese artículo científico y eso sí va a quedar, digamos, publicado en algún lado y pues va a servir después como referencia para que nadie más se los copie, ¿verdad? Ok, gracias, Inge, muy amable. Ujú. Dígame, Perdone la consulta. Esa sí, semana, la parte de la revisión del plagio, perdón. o la otra semana dijo que iba a realizar la revisión del plagio. Digamos, lo que pasa es que acuérdense que, como les digo, digamos, ahorita en la semana 7 vamos a hacer la revisión de pares, ¿sí? Entonces, esa es en la semana siguiente. En la semana 8 o entre semana 7 y semana 8 ya les voy a dar mis comentarios y ustedes van a hacer las correcciones y muy probablemente entre semana 8 y 9, digamos, todavía vamos a ver cómo nos va, pero yo creería que en semana 8 ustedes presentarían la versión 2 de su artículo. A esa versión de la semana 8 yo creería que le pasaría el software. Muy bien, Inge, gracias. Ujú.
Sí, la idea es que cuando llegue a la semana 10, que es la presentación final, ya llegue la versión, digamos, ya sería la edición 3.0 de su artículo para que pues vaya bien revisadito, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a platicar entonces sobre normas APA. Hay una presentación por ahí que tengo que pasarles. Entonces, ahorita vamos a verla. Yes. Aquí está. Vamos a ver a qué hora se publica esto porque he tenido problemas todo el día con internet. Ahí está, ya. Yo creo que ya. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Excelente. Vamos entonces. Listo. Vamos a poner aquí esto aquí así. Y pues entonces, como les decía, análisis de contenido, supuestos comentarios de otro autor, realmente es la revisión de la bibliografía o de los comentarios que ustedes miran o que ustedes revisan de otros autores y que ustedes quieran incorporar a su trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a revisar en esta presentación? Es una presentación no muy grande, tiene entre 10, no, ¿cuántos son? Como 14 más, como 13 más de esta diapositivas. Entonces vamos a ver qué comprende la lectura, qué significa la lectura comprensiva de un texto, qué son las citas bibliográficas, o sea, para qué nos sirven, eh, para qué nos sirve por colocar comentarios de otro autor, ¿verdad? Luego ya los ejemplos propiamente de las citas, basados siempre en normas APA, y vamos a revisar también la parte de las tablas y los anexos o las gráficas, tablas y gráficas que pudieran ustedes estar incorporando dentro de su artículo. Aprovechando esto, digamos, aprovechando eso que estoy mencionando ahorita, en la sección de resultados es muy conveniente, o sea, sería muy interesante que ustedes presenten datos a través de tablas y a través de gráficas, ¿verdad? O sea, digamos que no sea solo que esto no sea su artículo solo texto, porque se vuelve un poco monótona la lectura de si solo se tiene texto, ¿verdad? Entonces hay que enriquecerlo con alguna tabla, con alguna gráfica y aparte, ¿verdad? Eh, las tablas y las gráficas ocupan más espacio y entonces pueden cumplir con el mínimo de, ¿cómo se llama? De páginas que tienen que llenar, ¿verdad? Obviamente tiene que tener un tamaño adecuado porque a veces lo que hacen es que ponen una gráfica de una página completa, ¿verdad? O sea, que ocupe una página completa una gráfica y no, tampoco eso es lo que se busca, ¿verdad? Sino lo que se busca es cabalmente que la información que ustedes presenten en su artículo científico se vea complementada y, digamos, enriquecida por datos presentados de una manera gráfica o de una manera tabular que a veces es más entendible o no a veces, la mayoría de las veces es mucho más entendible que la que pudieran presentar a través de solo texto, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la importancia de esto y también vamos a ver cómo tendrían que referenciarlas a través de normas APA. Ok, entonces, la lectura comprensiva de un texto. O sea, ¿para qué tengo que hacer yo una lectura? O sea, yo puedo hacer dos tipos de lectura, ¿verdad? Yo puedo leer algo por hobby, ¿verdad? O sea, digamos, porque me gusta la lectura, ¿sí? Y entonces en ese caso
normalmente cuando hago ese tipo de lectura no hago, digamos, ningún tipo, o sea, el análisis que yo pueda hacer es un análisis muy somero, ¿verdad? Digamos, si en dado caso yo pues me gusta o me gustaría adentrarme mucho en el texto que yo estoy leyendo, ¿verdad? Pero no saco, digamos, las ideas principales ni saco toda la información que yo requiera porque me va a servir para otra cosa, ¿verdad? Sino simplemente lo leo porque me gusta leerlo. Esa es una lectura recreativa, ¿sí? Caso contrario a lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿verdad? O lo que nosotros deberíamos de hacer en la presentación de un artículo científico o en la presentación de una investigación, donde nosotros deberíamos de leer información que nos sirva para que a nosotros se nos pueda enriquecer el trabajo de investigación. O sea, que pueda sustentarse en algunos otros autores que hablen sobre el tema que nosotros estamos tocando, ¿verdad? Entonces, o que nos amplíen el panorama para que nosotros podamos dar nuestra opinión, cuando nosotros podamos confrontar, ¿verdad? También, porque puede ser, digamos, una confrontación o una discusión entre lo que dicen ciertos autores sobre un tema y lo que yo digo sobre ese mismo tema, ¿verdad? Entonces, una lectura comprensiva se difiere cabalmente de una lectura recreativa, ¿verdad? En que le pongo esos ingredientes de un pensamiento más crítico, de un análisis un poco más profundo, ¿verdad? En donde yo ya no me convierto en un ente pasivo, porque digamos, si yo estoy haciendo una lectura recreativa, lo que estoy haciendo es leyendo y obviamente entendiendo lo que yo estoy leyendo, pero pasan las páginas y digamos que no estoy sacando nada concreto o digamos algo importante para después plasmarlo en otro documento, ¿verdad? O sea, normalmente no pasa eso cuando yo estoy haciendo una lectura creativa, ¿verdad? Entonces me convierto en un ente pasivo, contrario a cuando yo hago la lectura comprensiva, donde yo sí me convierto en un ente activo, que está interactuando con el texto y que está sacando ideas de ese texto para poder hacer un pensamiento crítico, para poder hacer un buen análisis de esa información y que esa información muy probablemente la coloque como parte de mi investigación para que la enriquezca y la complemente, ¿sí? Para hacer este tipo de lecturas, pues digamos aquí hay una serie de sugerencias, ¿verdad? Donde pudiéramos nosotros trabajar o que nosotros pudiéramos trabajar para hacerla más interesante, ¿verdad? O sea, para hacer más interesante el análisis, ¿verdad? Uno, pues digamos que, pues debería de tomar nota de las cosas más importantes, ¿verdad? Y si es posible, pues ir haciendo anotaciones en el texto. Eso a veces en los documentos impresos es un poco más difícil, más sin embargo, ahora en los documentos electrónicos eso es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, donde yo pudiera estar colocando mis comentarios, ¿verdad? La otra forma como yo pudiera complementar o como pudiera yo saber dónde hay información importante es subrayándolo, ¿verdad? Subrayándolo o digamos ahora, digamos con estos resaltadores de texto, pues también digamos resaltándolo, ¿verdad? O indicándolo de alguna forma para poder yo saber cuáles son las ideas principales y de esas ideas principales pues extraerlas hacia, digamos, hacia el documento donde yo quiero referenciarlas, ¿verdad? Otra sugerencia es, digamos, al terminar de marcar todas esas ideas centrales, pues hacer, digamos, una síntesis de cada una de todas ellas, ¿verdad? Y visualizarlas y eso me dará un buen panorama digamos, de las ideas principales que yo saque de una literatura, ¿verdad? Normalmente, digamos, cuando yo
reviso, digamos, trabajos de investigación un poco más grandes que un artículo científico, normalmente no tenemos cierta variedad en la literatura, sino simplemente agarramos a un autor y sobre ese autor sacamos todo, ¿verdad? Entonces, eso no es que sea malo, pero tampoco es lo recomendado, porque no sabemos si la información que estamos sacando de ese autor realmente sea la mejor, o si haya que, digamos, lo ideal sería confrontarla con algunos otros autores y formarnos nosotros nuestra opinión o nuestro criterio o lo que vamos a sacar de toda esa información para colocar la que para nosotros es la más interesante y que pueda complementar mi trabajo, ¿verdad? Deberíamos de identificar cuáles son las palabras claves que se repiten a través de todo el texto, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? Que digamos que a veces, tenemos que tomar en cuenta lo de la ortografía. Eso creo que ya lo platicamos la semana pasada, ¿verdad? O sea, que en las anotaciones que yo haga, o sea, digamos, en las cosas que yo ya escriba como propias, pues tener cuidado con la ortografía que tome, ¿verdad? Y pues tomar también los datos, que a veces eso se nos pasa, ¿verdad? Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando ustedes lean un libro, ¿sí? Y se los digo por experiencia propia, y ahorita les voy a decir por qué. Cuando ustedes tomen las ideas de un libro y ustedes lo vayan a tomar como referencia bibliográfica, de una vez anoten en algún lado la referencia bibliográfica, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que puedan después poner la bibliografía correctamente en la sección que corresponda, ¿verdad? Eso me pasó a mí cuando yo estaba haciendo mi documento de tesis de maestría, ¿verdad? Que empecé a sacar citas y empecé a sacar literatura y empecé a sacar, y después, y bueno, y empecé a poner, digamos, material de otros autores, ¿verdad? Y después creen que me acordaba de dónde lo había sacado. Se me volvió un chirmol eso, por ponerlo así muy coloquialmente, ¿sí? O sea, se me armó tal relajo, ¿verdad? Porque no sabía después de dónde o sea, tenía el autor, pero de qué parte, de qué página y de dónde lo había sacado, eso fue después complicado, ¿verdad? Entonces, hay que ir, y digamos, eso ya me quedó de experiencia, ¿verdad? Y eso, digamos, me pasó con las primeras bibliografías, ya en las siguientes, ya no me volvió a pasar, o sea, ya anotaba y anotaba de una vez la bibliografía y digamos, iba haciendo de una vez de dónde lo había sacado para que no se me fuera olvidando, ¿verdad? Entonces, digamos, siempre de la información que ustedes saquen de los diferentes textos, ¿verdad? Anótenlos, ¿verdad? Anoten los datos y anoten la bibliografía. Si es posible, de una vez hagan la bibliografía, ¿verdad? Sí, para que entonces así, digamos, ya tengan no solo la cita bibliográfica, sino también ya la referencia como tal al final del documento, ¿sí? Entonces, digamos, estas son algunas sugerencias que, digamos, ustedes deberían de tomar en cuenta a la hora de estar buscando información y a la hora de estar recopilando y a la hora de estarla ya plasmando dentro de su documento, ¿verdad? La idea de una cita bibliográfica, ¿verdad? Es cabalmente, es tomar una parte de algún documento, ¿verdad? De una manera textual o parafraseada para que nos sirva a nosotros como base o para que nos sirva con nosotros para poder complementar o para poder colocar definiciones importantes que están en otra fuente de información, ¿verdad? Entonces, y lo importante acá es que puedo hacer las referencias o las citas basados de dos formas. Puedo hacer la cita de una manera textual
o puedo hacer la cita de una manera parafraseada, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, digamos, en base a su conocimiento de lo que ustedes han hecho, qué diferencia hay entre lo textual y lo parafraseado? O si no, sí, Wilfrido, dígame. Ingeniero, según tengo entendido, lo textual es lo que se copia como está escrito en el documento que uno tiene tomando como referencia. Ajá. Lo parafrasea es ese concepto, solo que ya redactado con las propias palabras de acuerdo a lo que uno ha entendido o lo que uno puede agregarle en base a la experiencia para ya sea nutrir más el concepto o para explicarlo de una manera más entendible para el público objetivo al que uno está redactando. Ok, perfecto. Gracias, Wilfrido. ¿Alguien tiene alguna otra idea de esto? ¿O están de acuerdo con Wilfrido? Yo creo que sí, lo que dijo Wilfrido es correcto porque el textual es copiar literalmente lo que dice el autor. Y lo parafraseado puede escribirlo en otras palabras, pero es sinónimo a lo que dice el texto, ¿verdad? Solo dando a entender como la parte de lo que nosotros entendimos, enfocando a lo que dice el autor. Ok, entonces, o sea, algo importante, ¿verdad? Es que, digamos, el parafraseo, ¿sí? Es poner lo mismo que dice el texto, solo que de manera expresado en otras palabras o palabras parecidas. De tal manera que la idea de donde ustedes están sacando la cita se mantenga, ¿ya? O sea, todavía no es la opinión mía. Todavía debería de ser la expresión de lo que dice el autor, de donde lo estoy sacando. No sé si logran ver esa diferencia. O lo vuelvo a explicar. Pienso que está claro, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, esas son las dos formas como yo lo tengo que hacer. O sea, digamos, puedo hacerlo. Digamos, las citas bibliográficas pueden ser textuales o pueden ser parafraseadas, ¿verdad? Y después, cuando yo tengo que hacer referencia a los datos complementarios de ese documento donde yo extraje las citas, pues eso ya se convierte en referencias y tengo que colocarlas al final de mi documento, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es lo que dice, eso es lo que dice en la segunda parte, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Lo que dice es que la cita la coloco en el lugar donde tengo que colocarla dentro de mi artículo en este caso dentro de mi artículo, ¿verdad? Y después los datos complementarios los coloco a nivel de referencia bibliográfica, ¿sí? ¿Por qué debemos citar? O sea, ¿por qué es importante citar? ¿Verdad? Pues es importante por realmente todas estas argumentaciones que están acá, ¿verdad? O sea, digamos, una es pues ampliar el texto, o sea, visualizar, digamos, que no solamente existe la opinión de quien está escribiendo, sino también existen otras opiniones diferentes o parecidas a lo que nosotros estamos escribiendo, a lo que nosotros estamos aportando. Entonces, para eso sirve esa una de las utilidades que tiene la citación, es cabalmente poder ampliar el texto que nosotros estamos creando, ¿verdad? Podemos, la otra forma o la otra cosa para la que sirve es para reforzar o aclarar una idea que yo tengo, ¿verdad? O sea, la idea la tengo yo, pero la refuerzo con los conceptos que pudiera tener otro autor al respecto de lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad?
Digamos, normalmente yo puedo sacar de, digamos, de otros autores bases que me sirven a mí para sustentar mi trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, esa es la tercera, de argumentar o referir a las fuentes. Puedo, inclusive pudiera decir, digamos que si es un libro, ¿verdad? O un documento muy largo, yo pudiera hacer referencias a otras secciones de ese mismo texto, ¿verdad? Para poder, digamos, complementar información que me va a servir, que me está sirviendo a mí en otra parte de ese mismo texto. Me pueden servir para iniciar una discusión porque yo puedo estar en desacuerdo con algunos autores, ¿verdad? Entonces puedo citar al autor y después puedo decir, bueno, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con lo que ese autor dice? ¿Verdad? O bien, digamos, muchas veces, y esto está asociado a la parte del marco teórico, ¿verdad? En donde yo me sustento en teorías y me sustento en conceptos, ¿verdad? Entonces, y me sustento en cabalmente lo que dice ahí en definiciones. O sea, yo defino algo, ¿sí? Y entonces esa definición ya me sirve a mí para poder después interpretarla con mis propias palabras, pero esa definición me va a servir a mí para sustentar la aplicación práctica que yo tenga de esa teoría que yo definí en determinado momento dentro de mi documento, ¿sí? Entonces, digamos, para todas esas, o sea, por eso es que debemos de citar. Y algo que no está puesto acá, pero que también es importante, es para poder evitar lo que hemos estado hablando, es para poder evitar el plagio, ¿verdad? Para poder decir y poder darle crédito, ¿sí? Al autor o autores que hicieron determinar, que digamos que definieron ciertas cosas o que pudieron expresar ciertos criterios o que están diciendo ciertas cosas que nosotros estamos después, que estamos sacando de ahí. Entonces, es darle ese crédito a esas personas, ¿verdad? Para no estarles robando sus ideas, sino simplemente es decir, es citarlas para poder darles el valor de su aportación que ellos hicieron en determinado momento y en determinada obra, ¿verdad? Entonces, eso no está acá, pero también obviamente uno de los factores principales que ha tomado mucho auge en los últimos años, ¿verdad? Es el tema del evitar el no darle ese crédito a los derechos de autor del otro autor y por lo tanto caer en ese delito que es el plagio, que antes, les aseguro que antes era muy difícil o era más difícil, no, tal vez no era muy difícil, era más difícil que ahora el evitar esto, ¿verdad? Antes habían menos lugares donde consultar información, antes de internet peor todavía porque casi que solo habían obras físicas, ¿verdad? Entonces era un poco difícil el poder determinar si una obra había sido plagiada o no. Ahora hay mucha ayuda, entonces eso nos sirve precisamente para evitar eso, ¿verdad? O sea, evitar el que una persona copie información de otra y que no le dé el crédito suficiente, que no le dé el crédito que se merece por haber hecho el esfuerzo de haber hecho algún aporte científico, ¿sí? Normalmente lo que se incluyen en los textos o en las citaciones son el apellido, digamos, el apellido del autor y el año, no tanto la fecha, el año de la obra, ¿verdad? Y esto de que se incluyen paréntesis dentro de la oración, eso es debatible, eso lo vamos a ir viendo después cuando miremos la parte de normas APA, que no solamente se incluye entre paréntesis el año, sino también puede incluirse entre paréntesis el autor, dependiendo de cómo esté citando, si estoy citando basado en el autor o si estoy citando basado en el texto, y eso ya, digamos, hablando un poquito sobre lo que dice ya específicamente normas APA, ¿verdad? Que APA es una de las convenciones que hay
para citar, para hacer citas bibliográficas. No es la única, ¿verdad? O sea, digamos, y como van a ver ustedes más adelante en la dinámica, normalmente hay otras formas de nosotros de citar. Puedo utilizar Chicago, puedo utilizar Harvard, creo que es la otra, puedo utilizar, no me acuerdo cuáles son las otras, pero la que más se ha popularizado y la que más se utiliza en la actualidad son las normas que dictó la Asociación Americana de Psicólogos, que es, digamos, por eso se llama APA, ¿verdad? Porque es American Psychology, no me acuerdo cómo es el término, Association, ¿sí? Entonces, digamos, la Asociación Americana de Psicólogos es la encargada o la que ha hecho estas normas, ¿verdad? Y entonces se han vuelto de las normas que hay para citación es la que más popular, la que más se ha hecho popular, ¿verdad? Ahí hay algo importante, digamos, los textos tales como la Biblia y el Corán, que creo que son los únicos, ¿verdad? Se pueden citar, mas sin embargo no se incluyen como lista de referencias, ¿verdad? Esas son las únicas dos excepciones donde no se citan en las referencias bibliográficas hasta abajo. Y ahí están los formatos, ¿verdad? Este es un formato, esto ya es APA, ¿verdad? Digamos, si es una cita basada en el autor, ¿verdad? Entonces, miran ustedes que es el primer ejemplo que está, vamos a marcarlo por acá, que es el que está acá, ¿sí? Aquí ustedes miran que esto es una cita basada en el autor, donde se coloca el apellido del autor o autores y entre paréntesis van a colocar ustedes el año, ¿verdad? Y algo interesante acá es que esta es una cita que debería, digamos, entraría como una cita parafraseada. ¿Por qué? Porque no tiene paréntesis, no tiene, perdón, comillas, ¿verdad? Y no tiene acá en la parte final el número de página, ¿verdad? Entonces, esto lo que asumimos es que es una cita de parafraseo, ¿verdad? Basada en el autor, porque el autor está primero, ¿verdad? Ahora, lo puedo hacer de diferente forma, que es una cita basada en el texto. Una cita basada en el texto, se escribe primero la cita y después se escribe ya todo entre paréntesis, se escribe primero el autor o autores y después se escribe el año. Y si fuera textual, aquí iría una coma y luego iría página, la página que toque y después se cerraría el paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? Luego, la otra es, son aquí, déjenme ver. Listo. ¿Sí? Entonces, la otra cosa es si la obra tiene más de 2 autores, se cita la primera vez con todos los apellidos y en las menciones siguientes solo se escribe el apellido del primer autor seguido de la frase et al. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, la primera vez si escogen los autores, que hay 1, 2, 3. La segunda vez que se mencione esto, ya solo deberían de poner Álvarez, de ahí la palabra, et al, punto, y después coma, el año, y ahí terminaría, ¿sí? Acuérdense que aquí estamos hablando, todas estas que están acá son ¿cómo se llama esto? Son parafraseos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda de esto ahorita? Ingeniero. Ok.
Ok, listo. Vamos a la siguiente. Aquí hay una cita. Bueno, entonces aquí ya hay un ejemplo, digamos, donde cabalmente está el aporte del autor, pero después de eso, ¿verdad? Ya perdón. Es que no puse las anotaciones. Aquí está. Después de eso, entonces ya ustedes miran acá que en esta parte de acá, ya aquí ponen, aquí están colocando, ahora vamos a ver si, aquí así, ya están colocando su propio aporte, ¿ya? Igual acá, ¿verdad? Digamos aquí, Wolford dice algo, Hellriegel dice algo, ¿verdad? Y aquí también ya ustedes ponen o están colocando su respectivo aporte, ¿verdad? Este ya es el aporte del autor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es una forma de decir, digamos que para eso uso ya las citaciones. O sea, las citaciones me sirven como, digamos, base para ya después complementarlo con algo que sea un aporte ya propio, ¿verdad? Ahí. Aquí, bueno, y aquí, digamos, por ejemplo, aquí ya hacen una pequeña discusión donde Folkford lo llamaba de una forma, Hegel de otra cosa, este otro señor decía otra cosa, y lo que vamos a llegar como conclusión de todos estos señores es esto que está acá, que esto ya es mi aporte, ¿verdad? Esto que está acá, ay, perdón, necio. Vamos a ver, anoté, aquí está. Esto que está acá ya es esto que está acá. Perdón, porque normalmente artes plásticas no era mi clase favorita. Entonces, esto que está acá ya se representa, digamos, como el aporte propio, ¿verdad? Después de haber tomado esto, después de haber tomado esto y después de haber tomado esto. Esta es otra forma, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, digamos, aquí está, esto es más sobre lo mismo, o sea, digamos, aquí está, según este señor, dice que es esto, y aquí me llama la atención, esto que está acá, ay, Dios mío, esto que está acá, esto, voy a ponerlo acá, annotate. Esto que está acá, ¿sí? Eso que marqué y que ya se desapareció, porque lo vuelvo a marcar. Es que así es, se desaparece después de un ratito. Entonces, digamos, eso que está acá, eso de me llama, por favor, eso hay que evitarlo, ¿sí? Eso no se pone, digamos, normalmente en los trabajos de investigación científica, siempre tengo que trabajar en tercera persona, que es lo que hablamos la semana pasada también, ¿verdad? O sea, digamos, a pesar de que aquí está ese ejemplo, por favor, evitemos eso, o sea, evitemos el que estemos hablando en un tiempo diferente al de tercera persona, ¿sí? Ok, vamos a ver. Borramos aquí, dejamos aquí. Y entonces, la importancia de la citación no es la citación per se, ¿verdad? O sea, lo importante es lo que saquemos nosotros de esa citación y el aporte que nosotros podamos complementar de esa citación, ¿verdad? Muchas veces cuando yo solicito un marco teórico, ¿verdad? Me empiezan a poner citas de citas, de citas, de citas, de citas, ¿verdad? Cuando eso no es lo importante. Lo importante es lo que yo haya comprendido y lo que yo pueda poner como aporte de eso que yo estoy citando. Porque si no es una compilación de referencias que al final de cuentas no dicen nada, simplemente son un montón de teorías puestas ahí. O sea, eso no es un aporte científico. Un aporte científico es
la citación porque me va a servir de base a mí para iniciar ya sea un proceso de confrontación o un proceso de entendimiento en mis palabras de lo que dice esa citación, ¿verdad? Entonces, esa es la parte enriquecedora del tema de las citaciones. No es la cita en sí, es lo que yo aporte o lo que yo pueda aportar sobre esa cita y por qué yo la estoy poniendo dentro de mi artículo científico, ¿sí? Y eso es con respecto a las citaciones, con respecto a las referencias. Ahora, con respecto a las tablas, ¿verdad? Importante, normas APA dice que las tablas tienen que ponerse así como se mira acá, ¿verdad? Donde, vamos a volver a poner acá, solo que voy a tratar de poner, digamos, donde en la parte superior voy a colocar el nombre de la tabla. Luego, si ustedes se fijan, voy a poner esta línea que está acá y esta línea que está acá, ¿sí? Se tiene que colocar de esa forma y ahí es donde yo tengo que colocar los títulos de cada columna, ¿verdad? Si se fijan, no hay líneas verticales, solo hay líneas horizontales y solo estas líneas primeras horizontales y después se coloca el contenido, ¿verdad? Luego, en la parte de abajo, se debe de colocar siempre la fuente, ¿verdad? ¿Sí? Siempre la fuente. Imagínense, aquí dice que es de elaboración propia, o sea, quiere decir que yo la estoy haciendo con información de este señor, ¿verdad? O sea, esta tabla no estaba en el documento, ¿sí? Sí, Víctor, dígame. De APA con tablas y gráficas. En la parte de la fuente, cuando las tablas y las gráficas son de autoría propia, indica que no es necesario colocar la fuente. No, no es necesario colocar la fuente, pero sí es necesario colocar que la fuente es elaboración propia, ¿ya? O sea, Lo que yo leí decía que si era propia no era obligatorio porque se asume que lo que no tiene referencia es de autoría propia. Es que en lo que colocamos nosotros en la entrega de esta semana, por ejemplo, tablas y fuentes que nosotros realizamos, tablas y gráficas que nosotros realizamos, no se le colocó esta parte de fuente por eso mismo. Pero sí hay que, o sea, ahí yo difiero un poco con eso, pero coloquémoslo. O sea, pongámosle solamente fuente, así, esto, fuente, elaboración propia y hasta ahí quedaría. ¿Ya? Nada más. ¿Sí? Ahora, aquí, si ustedes se fijan, aquí lo que significa esto que está poniendo elaboración propia con información de este señor, ¿verdad? Significa que en el texto de donde lo sacaron no estaba esta tabla. O sea que yo hice el formato lo puse en formato tabla, pero la información que está dentro de cada una de estas columnas, o sea, aquí y esta información que está acá, está contenida en este texto. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Por eso es que dice elaboración propia, pero con información de esta gente. Ahora, si es información, si es elaboración propia porque es información mía, ¿verdad? Que yo estoy poniendo, entonces solo se pone elaboración propia. Y si la estoy sacando, la tabla, la estoy sacando enteramente de otra fuente, ¿verdad? Entonces es así, ahí sí, ya ponemos el texto, digamos, de quién es la persona o de qué texto lo estoy sacando, siempre citado bajo normas APA. Aquí, si se fijan, aquí están los autores y aquí está el año, ¿verdad? Y aquí está el título. Aquí se pone la referencia bibliográfica, no la citación.
No sé si está bien esto. ¿O hay alguna duda? ¿Comentario? Ingeniero, Sí, Jorge. con las gráficas es similar. Sí, ahorita cabalmente la próxima. Aquí está. Ahí está la gráfica. Ay, ¿Sí? Es el nombre de la figura. Hay algunas normas APA que dice que lo pueden poner acá. Hay otras que dicen que tiene que ir acá. Aquí dice que puede ir arriba o puede ir abajo. No importa. El nombre de la figura o el número de la figura y el nombre de la figura pueden ir arriba o pueden ir abajo. ¿Verdad? Y lo que sí... ¿Sí? perdone que lo interrumpa. Con el tema ahí donde dice en las gráficas se coloca figura como figura o se puede poner como un gráfico, gráfico. Vamos a hacer una convención nosotros porque lo que pasa es que en normas APA hay figuras, hay gráficas, hay ilustraciones. Entonces, convengamos aquí nosotros que solo vamos a utilizar figuras. Y esa es la palabra que vamos a utilizar. ¿Sí? Solo figuras. De acuerdo, Inge, entonces sí, que nosotros colocamos en el documento lo que era gráfica, donde nosotros hicimos un análisis y colocamos una gráfica, lo colocamos como una gráfica, gráfico 1, pero podemos cambiar sin ningún problema. Sí, pongámosle figura y así estandarizamos que todas van a ser figuras. Entonces sería figura que puede ir Ahora sí, eso sí, si ustedes colocan el número de figura y el nombre de la figura arriba, entonces por favor en todas las figuras le ponen arriba el número y el nombre, ¿sí? No en algunas arriba y en algunas abajo, sino que seamos consistentes en la redacción, ya sea que sea arriba, todas arriba. Y si es abajo, todas abajo. ¿Verdad? Yo, digamos que acepto ambas acepciones, no, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, como les digo, sea uniforme, ¿verdad? O sea, que sea siempre igual. Y en la parte de abajo igual va la fuente, ¿verdad? Igual va la fuente, que en este caso es lo mismo que pasó en la tabla, que es una elaboración propia, o sea, digamos yo estoy poniendo la gráfica con mi inspiración, pero con información basada de este documento, ¿verdad? Que fue recuperado de un sitio web, que es este sitio web que está acá. ¿Sí? Entonces, esas son las figuras. Y pues esto es, digamos, un ejemplo de las bibliografías, ¿verdad? Esto ya ustedes ya lo verán o ya lo pondrán de acuerdo a sus referencias, de acuerdo al documento o los materiales que ustedes vayan a estar utilizando y del tipo de material, ¿verdad? Dependiendo del tipo de material, así es la referenciación que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Y creo que esta es la última. Sí. Listo. Entonces, digamos, entonces, eso es las citaciones, por qué es importante citar, por qué es importante hacer una lectura comprensiva y por qué ustedes citan. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de citar? Es complementar su trabajo de investigación con algunos otros aportes que son importantes, ya sea para terminar de conceptualizar algo o para confrontar opiniones o para ver, digamos, discusiones del tema, ¿verdad? Que pueden complementarse después con los aportes propios, ¿sí? Dentro del portal, yo les puse el siguiente documento. ¿O era el portal para sacarlo desde ahí? Ok.
es este que está acá, ¿verdad? Material sobre normas APA. Entonces, si ustedes lo ven, este es un documento que fue extraído propiamente de las del documento o del sitio de normas APA. Ahí se hizo una pequeña compilación, ¿verdad? Y aquí hay casi que toda la referenciación de normas APA, ¿verdad? Digamos, aquí está, pueden ver, digamos, cómo deben de colocarse las referencias, cómo deben recorrerse las tablas, cómo deben de ponerse las figuras, ¿verdad? O sea, está puesto cómo deben de hacerse las citas. Es un documento bastante completo, ¿verdad? Con normas APA 7. De hecho, digamos, empieza trabajando sobre cuáles son las principales diferencias entre la sexta y la séptima edición, que son pocas realmente, ¿verdad? Son solo esas que ustedes miran ahí. Y aquí está toda la norma. O sea, bastante, y bastante resumida y bastante entendible, ¿verdad? Me voy a ir acá a donde dice, aquí están las tablas, miren. ¿Verdad? Está la tabla, el título de la tabla, el encabezado, cómo tiene que ir, el cuerpo de la tabla, la nota, ¿verdad? Las figuras, cómo deben de ir. Esta, digamos, pone la figura en la parte superior y la nota en la parte inferior, ¿verdad? Luego, es un documento bastante extenso. ¿Cuál es el tamaño de papel que debería utilizar? Tamaño carta. Todas deben de ser 1 pulgada de márgenes en todo el documento. A esto habría que revisarlo con respecto a la plantilla que estamos siguiendo también, ¿verdad? Pero en general, digamos, los documentos de normas APA van con 1 pulgada en todos. Aquí está inclusive cómo son los títulos, ¿verdad? Cómo deberían de ir cada uno de los títulos. La alineación de los párrafos, que es a la izquierda, a mí no me gusta, pero vamos a tener que seguirlo así. Y las citas, ¿verdad? Entonces aquí están las citas, ¿verdad? Aquí están las citas textuales, que pueden ser de más de 40 palabras, que pueden ser de hasta 40 palabras, que basadas en el autor, basadas en el texto, ¿verdad? Cuando son basadas en el autor, como les decía, está el autor, entre paréntesis el año, y aquí, esta como si es una cita textual, miren, entonces está entre comillas la cita textual, y al terminar la cita textual debemos de poner la página de donde lo estamos sacando, ¿verdad? ¿Sí? Si no tiene página, pues entonces se le pone SP, sin página, ¿verdad? Luego, si es basada en el texto, ponemos entre comillas toda la cita, y después ponemos el autor, el año y la página, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está. Esto es basada en el autor y basada en el texto cuando son textuales, en este caso de menos de 40 palabras, ¿verdad? Aquí están otras cosas. Cuando son de más de 40 palabras, vamos a ver si están acá. Ah, no están. Ah, bueno, no están, pero digamos, cuando son más de 40 palabras, la diferencia es que tienen que, no van entre comillas y va a un margen de 1 pulgada entre el texto y la cita, ¿verdad? Entonces tiene que dejarse ese espacio, entonces se queda como más metido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la otra, y por acá están los parafraseos, aquí están los parafraseos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos de parafraseos. Aquí está esta paráfrasis larga. Entonces aquí hay para divertirse ustedes. ¿Sí? Aquí hay menos de 40 palabras. Aquí están las de más de 40 palabras. Ahí está. Es 1.27, es 0.5 pulgadas. Entonces aquí está
digamos, se deja este espacio, este 1.27, y aquí está, todo esto es una cita textual, todo lo que está marcado en verde, y acá está autor, año y las páginas, siempre, ¿verdad? Entonces, pero la diferencia es que no se pone entre comillas, pero sí se le deja este espacio de 0.5 pulgadas. Aquí es 1 pulgada del margen de la página hacia donde inician los párrafos y este párrafo 0.5 pulgadas desde el inicio del párrafo hasta donde inicia la cita textual de más de 40 palabras, ¿sí? Y después aquí están ya las referencias. Aquí están cómo se ponen y aquí están, digamos, por ejemplo, el autor, el año, el título y la fuente. O sea, digamos, la edición o el lugar de donde está saliendo, ¿verdad? Aquí están referencias con más de un autor. Aquí hay, digamos, de un libro, ¿verdad? Dice Herrera Cáceres C. y Rocío Peña M. en el año 2019. Este es el título del libro y la editorial, Universidad del Valle, ¿verdad? Artículo en un periódico, tesis, páginas web, leyes. Aquí están cómo se cita cada uno de los documentos. Incluso, digamos, cómo se cita en Facebook, cómo se cita en Instagram, cómo se cita Wikipedia, aunque yo Wikipedia no soy partidario de que puedan citar Wikipedia porque normalmente es un sitio que se forma de aportes de otros lugares y que a veces no son lugares confiables, entonces nosotros tendríamos que evitar Wikipedia, ¿verdad? Aquí están las otras normas de estilo, ¿verdad? Aquí está Chicago, Vancouver es el otro, MLA es el otro, y así, aquí está Harvard, que es el que les había mencionado. Entonces, este documento está dentro de su material de clase, ¿verdad? Está acá. Acá. Algún día que salga esto. Sesión 6. Aparece, aquí está. Entonces aquí está este material, pues ahí ya lo tienen ustedes y ustedes lo pueden bajar y lo pueden consultar, ¿verdad? Y era importante que lo visualizáramos, ¿verdad? Entonces, son las 7:20. Vamos a tomar ahorita nuestro merecido descanso o de merecido receso, ¿sí? Vamos a tomar 10 minutos hasta las 7:30 y a las 7:30 les explico la dinámica para poder reforzar un poquito el tema de normas APA. ¿Les parece? De acuerdo, Inge. Bueno, muy bien. Entonces nos miramos 7:30, por favor. 7:30 retomamos. Muy bien. Zoom recording. Y lo que no me acuerdo es si... Solo me verifican, porfa, sí. Ok, ahí les compartí. Lo que no sé si esa hoja, vamos a ver, vamos a darle clic. Solo quiero ver si esa hoja. Vamos a ver si esa hoja es la de hoy.
esa la doy. Entonces, para que también, por favor, si se anotan en la hojita de asistencia. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está... bueno, primero tengo que compartir, si no creo que es difícil que lo puedan ver. Vamos a ver entonces acá. Compartamos. Listo. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este foro, ok, el ejercicio consiste en lo siguiente, ¿verdad? Consiste en ver los dos videos que están en los enlaces del módulo 6 y luego sobre el material colocado para el ejercicio sacar lo siguiente. Una cita textual de más de 40 palabras, una cita textual de menos de 40 palabras y una cita parafraseada, ¿verdad? Todas deben de ser sobre citas diferentes y cada integrante del grupo tiene que participar en el foro. O sea que aunque sea por grupo, ¿verdad? O sea, cada quien del grupo pone las mismas, si quiere poner diferentes o quiere poner las mismas citas, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde tengo que sacarlo? Entonces me voy a ir aquí a módulos. Entonces dice, aquí están los dos videos, ¿verdad? Aquí están, digamos que lo primero que tendrían que hacer es ver estos dos videos, ¿verdad? De más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. Esto es solo para reforzar y refrescar la información, digamos, lo que ustedes sepan sobre las citas de más de 40 palabras o las citas de menos de 40 palabras, que ya también las estuvimos platicando hace un ratito, pero que igual, digamos, es importante que ustedes las, digamos, lo revisen. Y entonces después aquí está el material para el ejercicio en clase. Es este que está acá, ¿verdad? Abrimos este material. Espero que Google no me haya dicho que ya no podemos abrirlo. No, bien, sí se pudo. Entonces, ustedes vienen y este es un capítulo, es el capítulo 9 del libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se los puse? Porque este es, digamos, el capítulo que habla sobre instrumentos de medición o de cómo medir o cómo recolectar datos cuantitativos. Entonces, esto puede servirles, ¿verdad? Entonces, digamos, ustedes lo que tienen que hacer es sobre esto que está acá, todo esto, ustedes pueden, aquí tienen para divertirse, tienen 73 páginas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que buscar una cita de menos de 40 palabras, textual, una cita textual de más de 40 palabras y una cita parafraseada, ¿sí? Entonces, y aquí están los números de página, o sea, está todo ahí para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Entonces, este es el documento, ¿verdad? Entonces, este es el documento donde, bueno, vamos a ver. Paso 1, ver video de citas de más de 40 palabras. Paso 2, video de citas de menos de 40 palabras. Paso 3, leer el material de este material para ejercicio en clase. Y paso 4, pues entonces ya se van al foro de discusión en el grupo que les, o sea, como está por grupos, entonces ahí ustedes van a entrar al foro de su grupo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ponen cabalmente como entrada del foro la cita de más de 40, una cita de más de 40, una cita de menos de 40 y una cita parafraseada, ¿verdad? Todos deben ser sobre citas diferentes, o sea, cada integrante del grupo podría tener una cita distinta. Por eso les digo, ahí hay 73 páginas, yo creo que les alcanza para sacar
una cita de menos de 40, una de más de 40 y una parafraseada, ¿sí? Entonces, y eso lo colocan en sus respectivos foros, ¿verdad? Vamos a dar, vamos, ahorita son las 7:40. Vamos a dar hasta las 8:30 para hacer este ejercicio porque, digamos, los videos toman un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan, pues, trabajar sobre eso. Y voy a mandarlos a grupos para que en los grupos trabajen. Lo que voy a hacer primero también acá en el chat. Aquí, no, no es aquí. Es donde, en el chat aquí. Pero en las opciones de share, por si ustedes quieren compartir. Sí, ahí está. Pues si ustedes quieren compartir pantalla dentro de su grupo, pues entonces ya dejé ahí la opción, ¿verdad? Entonces, no sé si hay dudas sobre lo que hay que hacer. De momento no dije. ¿No? Bueno, yo aquí voy a estar igual sin video y en mute, pero cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden. Si, digamos, en los grupos ustedes pueden colocarme que quieren hablar conmigo, entonces yo me meto al grupo de ustedes, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a irnos, let's participate room, create, entonces, room. Pero es que, ¿qué pasa aquí? Make a rooms, options, recreate, somos 7 grupos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos el central, tenemos Guayatún, tenemos tenemos Guaitán, tenemos Piedras Negras, es otra, ¿verdad? Y me hace falta uno, siempre se me olvida uno. El Acintal, Tikal, Guachantún, Caminal, Guaitán, Quiriguá. Creo que es el que me hace falta. O sea, hay grupo Quiriguá, ¿va ustedes? Sí, que Ya va. Entonces, yo creo que ahí están todos. Entonces, vamos a dejar 50 minutos a partir de ahorita. Y... Sí, Diego. No sé si me logras escuchar bien. Ahorita ya. ¿Ya me escuchó mejor? Sí. Gracias, ingeniero. Es que viera que yo vengo por parte del trabajo, vengo de Santo Tomás hacia la capital, entonces no sé hasta cuándo hay espacio para poder completar el ejercicio. Es solo ahorita. O sea, solo hoy. Creo. Okay. Sí, no me acuerdo, no le puse. Sí, no le puse. No, o sea, digamos, le puse, no, yo no me acuerdo si tengo para cerrar. Pero sí, lo importante es que lo hagan ahorita, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que lo discutamos ahorita todavía antes de que terminemos la clase, ¿verdad? Ok, de acuerdo, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a los grupos
Y ya. Listo. Ya se pueden empezar a ir a sus grupos. ¿Cuál es su grupo, Diego? Yo soy de la Cintal, o sea, yo soy mi grupo. Sí, yo sé. Por eso lo voy a mandar ahí para que, aunque esté solo ahí, pero para que se vaya para el grupo. De acuerdo, gracias, ingeniero. Ok, Andrés, ¿qué grupo es? Perdone que estaba viendo los videos, por eso no me pasé. Ahorita me muevo. Ah, va, muy bien. Y Solo Aro, que no me aparece ¿qué dónde. grupo es? Ay, ahorita veo dónde está. Y Haroldo, ¿qué grupo es el suyo? Yo soy Piedras Negras, Inge. Ok, es para mandarlo para ahí. Ah, sí. Ok, listo, ya se fue. Y ahora Andrés, Guaitán. Guaitán. Bueno, Sí, es que no me aparece cómo moverme. No sé si hice algo. Ah, aquí está. Ahí está. Gracias, Inge. vaya, pues, dele. Bueno, muy bien, ya todos estamos de regreso. Disculpe, ingeniero. No sé si soy yo o solo yo no lo escucho. No se escucha. ¿No se escucha? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, es que se activó esta cuestión. Bueno. Ah, ok, vamos a ver. Aquí tengo, Tikal tiene una, Piedras Negras tiene una, Caminal no tiene, Guayantún tiene una, Quiriguá tiene dos y Guaitán tiene tres. Miremos a Guaitán que tiene las tres.
Ok, ellos lo pusieron en documentos de Word, está bien. Miremos una de ellas. Pero vamos a ver. Bueno, compartamos toda la pantalla a ver qué pasa. Porque está. Se va a abrir y no vamos a ver. Supuestamente lo está abriendo. Vamos a ver ahorita. Ahí viene. Algún día abrirá. Ok, listo. Cita textual, aquí está toda la cita. Esta es la textual. Tampoco es conveniente incluir son positivas. La positiva, Sampieri, Fernández Collado. Aquí lo que habría que hacer es quitar esta coma. A ver. Sería así, mire. O sea, Fernández Collado y Lucio. O sea, aquí ya no irías la coma de entre Sampieri. Y 2014 está bien. Página 225 está bien. Listo. Cita textual se identifica de la siguiente forma. Con base en estos indicadores. Lo mismo del ampersand y esta es me imagino que esta es la parafraseada. Es importante tener en cuenta que el desarrollo limita las respuestas, por lo que puede no representar realmente el sentir del participante. Y sería lo que sería el sentir del participante. Adicional a esto se va a considerar haciendo énfasis en transmitir de forma clara la idea central en cuestión. Las referencias, Sampieri, Fernández y Lucio. Y Lucio. PB 2014, metodología de innovación, sexta edición. Magro Gil. Creo que esta en 7, no me acuerdo si deberíamos de ponerla o no, pero bueno. Listo, entonces ahí así, entonces yo creo que esto está bien. No sé si alguien tiene alguna observación. Perdón, dije, la que es de menos de 40 no debería llevar comillas o no, no, sí, Esta primera, de más de 40. no, la de menos. Sí, aquí está, comillas. Ah, sí, ok, ese sí. Esta sí tiene comillas. Esta no tiene porque es la de parafraseo. Esta última. Esta que marqué. Pero sí, ahí estaríamos bien. Entonces, vamos a ver. Aquí no vamos a grabar. Vamos a quitar esto. Entonces, esto. Publicar respuestas.
Una coma de más. Listo. Aquí tengo respuesta. Bueno, ok. Sí, es que esta cosa está toda tonta. Y vamos a ver este último. Algún día abrirá. Ok. Sí, sería lo mismo, ¿verdad? O sea, esta aquí, esta coma, aquí, esta no va. Vamos a ver. Uy. Esta coma no iría. Y por lo demás estamos bien. Menos de 40. Lo primero hacer las preguntas. Su papel es crucial. Resulta una especie de filtro. Quitamos esto. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, esta citarla, porque digamos todas las citaciones que he estado viendo, que vi ahorita con ellos, es en base al grupo, en base al texto, pero digamos, si yo quisiera en base al autor, entonces yo lo pondría así. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ponerlo por ahí. Entonces, digamos, sería según esto. Ahí. Aquí. Entonces, aquí. Así. Una vez que nos vamos, perdón. Y hasta ahí. Y como es citas, como es parafraseo, entonces no iría el número de página ya. Esto si yo quise, bueno, aquí quitamos esto. Esto. Sí, no sé si miran la diferencia. Sí, Muy bien. Entonces, digamos ahí, ese sería un parafraseo basado en el autor, no basado en el texto. Este último que agregué. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces aquí vamos a poner. Entonces las citas están correctas. Igual en la misma solución. Solo corregir último autor. Última coma. Más. Ok. Pues a los demás igual les voy a ir corrigiendo. E igual voy a calificar esta parte de acá para que tengan sus observaciones. Espero eso hacerlo en los próximos días. Y vamos a ver qué más teníamos. Ok. Entonces, voy a revisar un par. Acá me quedé muy cerca. Ok, listo. Entonces, vamos a ver qué más nos queda acá. Dije, si no nos dio tiempo, ¿podríamos agregar una última o algo? ¿O hasta ahí lo dejamos? Fíjese que estaba revisando y creo que
foro se cierra, ahorita le confirmo. Sí, se cierra a las 10. Ok, o sea que sí pudiéramos completar para los que no nos dio tiempo. Para los que no les dio tiempo ahorita, pero sí tratar de hacerlo antes de esa hora, ¿verdad? Porque a esa hora sí ya no deja nada. Es que sí nos hizo falta una por ahí, la última, que ya no alcanzamos. Bueno, entonces hagámoslo. Gracias, Inge. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que esto era como un repaso, ¿verdad? De las normas APA. No sé si alguien todavía tiene alguna duda o pregunta o digamos que tuvieran todavía sobre esto. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, entonces solo recordarles, ¿verdad? De completar su artículo, ¿sí? En los próximos días. Yo voy a tratar de hacer, como les digo, lo antes posible, voy a tratar de hacer las observaciones sobre lo que subieron hoy o ayer, perdón, y para que entonces pudieran completarlo. Y entonces la próxima semana hacemos la actividad tal y como les mencioné, ¿sí? Entonces, para que nos preparemos y vengamos, digamos, con toda la disposición el día siguiente, el próximo viernes, a hacer esta actividad de la revisión por pares, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda adicional. No, ingeniero, muchas gracias. No. Muy bien. Cualquier cosa, pues siempre estamos ahí a la orden en la semana. Igual, si tienen alguna duda o algo, pues igual en el correo me pueden encontrar, ¿verdad? Y pues si no hay nada más, pues los dejamos y que pasen una feliz noche y que todo esté sin novedad. Gracias, Entonces, ingeniero. ingeniero, Feliz buenas noche. noches. Gracias, ingeniero. Noche. Pues feliz noche. Feliz noche a Buenas noches, todos. compañeros. Buenas Noches a noches. todos. Feliz noche. Noche. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche.